¿Sabías que en tiempos bíblicos había personas que se bañaban hasta 7 veces al día, pero no por higiene como la entendemos hoy, sino por razones que tienen que ver con contactos invisibles, fluidos corporales y una obsesión con la pureza que determinaba con quién podías hablar, dónde podías entrar y si podías o no acercarte al templo? Lo que estás a punto de descubrir te revelará un mundo oculto de baños rituales, reglas complejas y una comprensión completamente diferente de lo que significaba estar limpio. Imagina el antiguo Israel hace 2500 años. Despiertas en tu casa de piedra, sales al patio y antes de desayunar, antes de tocar cualquier alimento, necesitas verificar tu estado de pureza ritual. ¿Tuviste emisiones nocturnas? ¿Tocaste algo muerto ayer? ¿Tu esposa está menstruando? Cada una de estas situaciones te coloca en un estado de impureza que requiere baños específicos, tiempos de espera determinados y en algunos casos, sacrificios en el templo. No es paranoia. Es el sistema legal religioso que gobierna cada aspecto de tu existencia. Los arqueólogos han hecho un descubrimiento que cambió completamente nuestra comprensión de cómo vivían los antiguos hebreos. Cientos de mikvaot, baños rituales de inmersión, excavados en roca por todo el antiguo Israel. No son baños normales. Son piscinas talladas con especificaciones arquitectónicas precisas, diseñadas según reglas estrictas que determinaban qué agua era válida para purificación y cuál no. Y están en todas partes, en casas privadas, en plazas públicas, junto al Templo de Jerusalén, incluso en fortalezas militares. En la ciudad de David, el núcleo original de Jerusalén, los arqueólogos han excavado casas aristocráticas del período del primer templo, donde cada vivienda tenía al menos un mikvé privado tallado en la roca madre. Algunos tenían 2 o 3. Esto no era lujo. Era necesidad absoluta para participar en la vida religiosa y social. Sin acceso a un mikvé, estabas efectivamente excluido de la comunidad. Pero aquí viene lo fascinante. Estos baños no podían llenarse con cualquier agua. Las reglas eran increíblemente específicas. El agua tenía que ser mayim hayim, agua viva, que significaba agua de lluvia recogida directamente, agua de manantial natural o agua de río. No podías llenar el mikvé con agua que hubieras transportado en recipientes desde un pozo. Esa agua, según la ley ritual, perdía su poder purificador en el momento en que la sacabas y la movías manualmente. Esto creaba un problema de ingeniería fascinante. ¿Cómo llenas un baño tallado en roca dentro de tu casa con agua de lluvia o manantial sin transportarla manualmente? Los antiguos hebreos desarrollaron sistemas hidráulicos sorprendentemente sofisticados. En las excavaciones de la ciudad vieja de Jerusalén, los arqueólogos han encontrado mikvaot conectados a sistemas de canalización que recogían agua de lluvia de los techos y la dirigían directamente al baño mediante canales tallados en piedra, sin intervención humana directa. En otros casos, especialmente en áreas cerca de manantiales, tallaban el mikvé directamente en el punto donde surgía agua subterránea, permitiendo que se llenara naturalmente. En la fortaleza de Masada, en pleno desierto junto al Mar Muerto, Herodes el Grande construyó mikvaot, que se llenaban mediante un acueducto que traía agua desde manantiales a kilómetros de distancia. El agua fluía por gravedad, sin ser levantada por manos humanas, manteniendo así su estatus ritual válido. Pero aquí está lo que casi nadie sabe. No bastaba con sumergirte en el agua. La manera en que entrabas al mikvé estaba ritualizada hasta el último detalle. Tenías que descender por escalones tallados en la roca, generalmente entre 7 y 9 escalones, simbolizando el descenso hacia la purificación. Muchos mikvaot excavados muestran estos escalones con desgaste evidente de siglos de uso, las huellas literales de miles de pies, descendiendo hacia la pureza. Y no podías entrar al agua con nada que creara una barrera entre tu piel y el agua. Absolutamente nada. Ni ropa, ni joyas, ni vendajes, ni siquiera suciedad visible en tu piel. Los textos rabínicos debaten extensamente sobre qué constituye una barrera. ¿Cuenta una costra seca de una herida? ¿Y una uña quebrada? ¿Y el cabello anudado? Cada detalle importaba porque una barrera, por minúscula que fuera,
invalidaba toda la inmersión. Los arqueólogos han encontrado evidencias de habitaciones de preparación junto a los mikvaot más elaborados. En Qumrán, donde vivía la secta de los esenios, hay complejos de mikvaot con áreas adyacentes donde la gente podía desvestirse, limpiarse de suciedad visible y prepararse mentalmente para la inmersión. Era un proceso, no un acto instantáneo. Y aquí viene algo perturbador. La inmersión tenía que ser completa. Cada centímetro de tu cuerpo, incluyendo cada cabello de tu cabeza, tenía que quedar bajo el agua simultáneamente. Si un solo mechón flotaba en la superficie, si levantabas un dedo demasiado pronto, toda la inmersión era inválida y tenías que empezar de nuevo. Imagina la dificultad técnica de esto, especialmente para mujeres con cabello largo o personas con obesidad cuya flotabilidad natural dificultaba la inmersión completa. Los textos rabínicos discuten casos de personas que necesitaban ayudantes que literalmente los empujaban bajo el agua para asegurar inmersión total. Pero aquí surge un problema ritual. El ayudante no podía tocar a la persona siendo purificada durante la inmersión porque ese contacto podría contaminarla nuevamente. Así que desarrollaron técnicas donde el ayudante usaba tablas de madera o presionaba con objetos, no con manos directamente. Pero tal vez lo más impactante es la frecuencia con que esto ocurría. No era un baño semanal o mensual. Dependiendo de tu situación, podías necesitar inmersión ritual diaria o incluso múltiples veces al día. Los sacerdotes que servían en el templo se sumergían antes de cada turno de servicio, las mujeres después de la menstruación, los hombres después de emisiones seminales, cualquiera que hubiera tocado un cadáver, cualquiera que hubiera tocado ciertos animales considerados impuros. Los arqueólogos calculan que en Jerusalén durante las peregrinaciones de Pesaj, Shavuot y Sukkot, cuando cientos de miles de peregrinos llegaban a la ciudad, los mikvaot públicos debían estar funcionando constantemente, día y noche. En la zona sur del Monte del Templo, han excavado más de 40 mikvaot públicos dispuestos en hileras. Era infraestructura religiosa a escala industrial. Y esto nos lleva a algo crucial. Estos baños rituales no tenían nada que ver con limpieza física. Podías estar perfectamente limpio en términos de suciedad y mugre, y aún así ser ritualmente impuro. Y podías estar cubierto de polvo del camino, pero ritualmente puro. Eran sistemas completamente separados. La pureza ritual no era higiene, era un estado espiritual invisible que solo ciertos actos específicos podían cambiar. Esto confundía profundamente a los observadores extranjeros. Escritores griegos y romanos comentaban con perplejidad sobre cómo los judíos se bañaban constantemente, pero sus ciudades no eran necesariamente más limpias que otras. No entendían que no estaban viendo higiene pública, estaban viendo religión líquida, un sistema donde el agua funcionaba como portal entre estados espirituales. Ahora viene la parte que cambia todo lo que creías saber sobre estos baños rituales. No todos los tipos de impurezas se curaban igual. Los antiguos hebreos habían desarrollado un sistema de clasificación de impurezas tan complejo que los rabinos dedicaron tratados enteros a explicarlo. Y cada tipo requería procedimientos diferentes, tiempos de espera específicos y, en algunos casos, elementos adicionales que te van a sorprender. La impureza más severa era el contacto con un cadáver humano. Si tocabas un cuerpo muerto, incluso accidentalmente, quedabas en el nivel más alto de contaminación ritual. Y aquí está lo fascinante. No podías simplemente sumergirte en un mikvé y listo. Necesitabas algo llamado Mei Nida, las aguas de separación. Una mezcla de agua con las cenizas de una vaca roja completamente sin manchas que había sido sacrificada y quemada según un ritual específico. Los arqueólogos han debatido durante décadas sobre dónde y cómo se producían estas cenizas. Las referencias textuales indican que era un proceso tan raro y ritualizado que solo se realizaba cada varias décadas. Las cenizas se guardaban en recipientes especiales y se distribuían con extremo cuidado, porque eran increíblemente valiosas. En las excavaciones cerca del Templo de Jerusalén han encontrado pequeñas jarras de piedra con residuos que algunos investigadores sugieren podrían ser restos de estas cenizas sagradas, aunque esto sigue siendo debatido. El procedimiento era específico. Alguien ritualmente puro tomaba un hisopo,
una planta aromática parecida al orégano. Lo mojaba en esta agua mezclada con cenizas y rociaba a la persona contaminada en el tercer día después del contacto con el cadáver y nuevamente en el séptimo día. Solo después de ese segundo rociado, al atardecer del séptimo día, la persona podía sumergirse en el mikvé y quedar purificada completamente. Era un proceso de una semana entera. Imagina las implicaciones prácticas. Si eras médico, enterrador, o vivías en una ciudad donde los entierros eran frecuentes, pasabas semanas de tu vida en estado de impureza ritual. No podías entrar al templo, no podías comer ciertos alimentos sagrados, y muchas personas evitaban tu contacto. Era cuarentena religiosa antes de que existiera el concepto médico de cuarentena. Pero había otros tipos de impureza que funcionaban diferente. Las mujeres después de la menstruación entraban en un estado llamado nidá, que duraba 7 días limpios después de que cesaba el sangrado. Durante ese tiempo, no podían tener contacto físico con sus esposos. Al final del séptimo día, se sumergían en el mikvé y recuperaban su pureza. Los arqueólogos han encontrado mikvaot en prácticamente todas las casas excavadas de familias judías observantes, sugiriendo que esto era una práctica universal y regular. Los hombres que tenían emisiones seminales, ya fueran nocturnas o por relaciones sexuales, quedaban impuros hasta la tarde. Tenían que bañarse y esperar la puesta del sol para recuperar pureza. En Qumrán, los esenios eran aún más estrictos. Tenían reglas que requerían inmersión incluso después de defecar. Los arqueólogos han encontrado letrinas rituales allí con sistemas de agua corriente, una combinación de higiene y ritual sin paralelo en el mundo antiguo. Y aquí viene algo que pocas personas saben. El agua del mikvé no se cambiaba constantemente. De hecho, cambiarla invalidaría el baño completo porque necesitabas mantener una cantidad mínima de agua original que nunca había sido extraída manualmente. Los mikvaot funcionaban con un sistema de agua viva, que se renovaba parcialmente con cada lluvia o por conexión continua con un manantial, pero la base del agua permanecía. Esto plantea una pregunta obvia. ¿No se contaminaba el agua con tantas personas sumergiéndose? La respuesta ritual era no. Según la ley judía, el agua del mikvé no puede volverse ritualmente impura siempre que mantenga el volumen mínimo requerido, aproximadamente 750 litros. Era una regla que desafiaba la intuición pero que funcionaba dentro de su propio sistema lógico. Los arqueólogos han encontrado mikvaot con sistemas ingeniosos de filtración natural. Algunas tenían áreas de sedimentación donde las partículas pesadas se asentaban antes de que el agua fluyera al área principal de inmersión. Otras tenían conexiones a cisternas separadas que permitían drenar y rellenar sin perder el volumen mínimo de agua válida. Era ingeniería hidráulica al servicio de la pureza ritual, pero tal vez lo más revelador son los mikvaot encontrados en lugares inesperados. En Masada, la fortaleza en el desierto donde se suicidaron casi 1000 celotes antes que rendirse a Roma, los arqueólogos encontraron múltiples mikvaot funcionando incluso durante el asedio final. Estas personas, rodeadas por legiones romanas, enfrentando muerte inminente, seguían manteniendo sus rituales de purificación. El agua, escasa y preciosa en un desierto, se usaba para baños rituales incluso cuando la supervivencia física estaba en juego. En las excavaciones de Gamla, otra fortaleza que cayó ante los romanos durante la gran revuelta judía, hay mikvaot tallados en roca junto a las murallas defensivas. Los defensores se purificaban ritualmente entre batallas. Era una declaración. Incluso en guerra, incluso enfrentando aniquilación, la pureza ritual importaba más que la practicidad militar. Y esto nos lleva al corazón de lo que realmente significaban estos baños. No eran superstición primitiva. Eran tecnología de identidad. Cada inmersión era una reafirmación de quién eres, de qué comunidad perteneces, de qué valores defiendes. En un mundo donde los judíos estaban constantemente presionados a asimilarse a culturas dominantes griegas, romanas, persas, estos baños rituales funcionaban como recordatorios diarios de diferencia. No puedes olvidar quién eres cuando tu cuerpo te lo recuerda constantemente a través del ritual. Ahora viene lo que los arqueólogos tardaron décadas en entender completamente.
Estos baños rituales revelaban jerarquías sociales ocultas, conflictos religiosos explosivos y una obsesión con el control del cuerpo que definía quién tenía poder y quién no en la sociedad bíblica. Cuando excavaron el área sur del Monte del Templo en Jerusalén, los arqueólogos encontraron algo que los dejó perplejos. 2 tipos diferentes de mikvaot con diseños arquitectónicos distintos. Algunos tenían una sola escalera de entrada y salida. Otros tenían 2 escaleras separadas por un muro divisorio. ¿Por qué esta diferencia? La respuesta revela un nivel de paranoia ritual asombroso. Los mikvaot con doble escalera estaban diseñados para que nunca te cruzaras con alguien en dirección opuesta. Descendías por un lado en estado de impureza, te sumergías y ascendías por el otro lado ya purificado. Esto evitaba que tu cuerpo, ahora puro, tocara accidentalmente a alguien impuro que estuviera bajando. Era arquitectura de segregación ritual. Incluso en el acto de purificación, había miedo constante de recontaminación instantánea. Pero aquí está lo que realmente te va a impactar. Estas diferencias arquitectónicas no eran solo funcionales. Marcaban afiliaciones religiosas. Los fariseos, el grupo religioso más estricto, preferían los mikvaot de doble escalera. Los saduceos, la élite sacerdotal, usaban diseños más simples. Los esenios de Qumran tenían sus propias variaciones únicas. Podías identificar la secta religiosa de una familia por el diseño de su mikveh. Era identidad política, tallada en piedra. Y esto generaba conflictos explosivos. Los textos rabínicos están llenos de debates sobre qué mikvaot eran válidos y cuáles no. Si te sumergías en el mikveh de una secta rival, ¿quedabas realmente purificado? Algunos rabinos argumentaban que no, que la purificación solo era válida si el baño cumplía con tu interpretación específica de las reglas. Era sectarismo hidráulico que dividía comunidades enteras. Los arqueólogos han encontrado evidencias de mikvaot que fueron deliberadamente destruidos o rellenados, probablemente por grupos religiosos rivales que consideraban esas instalaciones inválidas o heréticas. En algunas casas excavadas en Jerusalén, hay mikvaot que fueron sellados y otros nuevos construidos justo al lado, sugiriendo cambios en las interpretaciones religiosas de los propietarios o disputas familiares sobre la validez ritual de las instalaciones existentes. Pero aquí viene algo aún más fascinante: el género y el poder. Las mujeres usaban los mikvaot con mucha más frecuencia que los hombres debido a las leyes de nidá relacionadas con la menstruación. Esto significaba que ellas eran las expertas reales en estos rituales, las que conocían cada detalle técnico, las que podían juzgar si un mikveh estaba construido correctamente. Sin embargo, eran los hombres, los rabinos, quienes escribían las leyes que las mujeres tenían que obedecer. Las excavaciones han revelado mikvaot en zonas de baños femeninos separados, especialmente en las casas más grandes. Algunas tenían accesos privados desde habitaciones interiores, permitiendo a las mujeres sumergirse sin ser vistas por hombres de la familia o visitantes. Era privacidad arquitectónica en una cultura donde la privacidad era escasa. Y este detalle revela algo profundo. Estos rituales femeninos, aunque obligatorios y controlados por ley masculina, creaban espacios exclusivamente femeninos, donde los hombres no podían entrar ni supervisar directamente. Los textos rabínicos discuten si un hombre puede verificar que su esposa se sumergió correctamente en el mikveh. La respuesta mayoritaria es no. Debe confiar en su palabra. Era uno de los pocos ámbitos donde la autonomía femenina estaba ritualmente protegida. Las mujeres podían, técnicamente, mentir sobre su inmersión, y ningún hombre podía verificarlo sin violar otras leyes de modestia. Era un espacio de poder inesperado dentro de un sistema patriarcal. Y aquí está lo que nadie te cuenta. Estos baños también revelaban clase social de manera brutal. Construir y mantener un mikveh privado era costoso. Requerías espacio, acceso a agua apropiada, conocimiento técnico de construcción. Las familias ricas tenían mikvaot privados en sus casas. Los pobres dependían de baños públicos donde hacían fila, donde su pobreza era visible, donde no había privacidad.
Los arqueólogos han excavado barrios pobres de Jerusalén donde no hay mikvaot privados en ninguna casa. La gente caminaba, a veces largas distancias, a baños comunales. Imagina a una mujer pobre después de su período menstrual, cargando ropa limpia, caminando por calles públicas hacia el mikvé comunal, su estado de impureza visible para todos los que la veían dirigirse allí. Era humillación incorporada en la observancia religiosa. Pero tal vez lo más perturbador es lo que estos rituales hacían al concepto mismo del cuerpo. Tu cuerpo no era realmente tuyo. Era un campo de batalla entre pureza e impureza, constantemente fluctuando entre estados que tú no controlabas completamente. Fluidos corporales, contactos accidentales, procesos biológicos naturales, todo te empujaba constantemente hacia la impureza. Y solo a través de rituales específicos, agua específica, tiempos de espera específicos, podías recuperar el estatus de pureza que te permitía participar plenamente en la vida comunitaria. Era control social a través del control corporal. Si tu cuerpo estaba siempre potencialmente impuro, siempre necesitabas a las autoridades religiosas para definir tu estado, para validar tus rituales, para interpretar las reglas. Era poder religioso descentralizado pero omnipresente. No necesitabas policía religiosa en cada esquina. La policía estaba en tu propia conciencia, en tu propio cuerpo, recordándote constantemente tus obligaciones rituales. Los arqueólogos han encontrado inscripciones junto a algunos mikvaot con bendiciones o advertencias. Una encontrada cerca del templo dice: pureza de cuerpo, pureza de alma. Era ecuación directa entre limpieza ritual y estado espiritual. Tu valor como persona, tu acceso a lo sagrado, tu posición social, todo dependía de actos invisibles realizados en agua. Y cuando el templo fue destruido en el año 70, cuando los sacrificios cesaron, cuando los sacerdotes perdieron su función central, estos baños rituales se volvieron aún más importantes. Los rabinos argumentaron que mientras no hubiera templo, la mesa familiar era el altar, la comida era el sacrificio, y la pureza ritual doméstica era el equivalente del servicio sacerdotal. Los mikvaot se multiplicaron, la observancia se intensificó. Pero aquí está el giro final que cambia toda la narrativa. Estos rituales, tan opresivos como podían parecer, también ofrecían algo revolucionario para su tiempo. Ofrecían renovación constante. No importaba qué tan impuro estuvieras, siempre había un camino de regreso. El agua del mikvé era portal de transformación, de renacimiento simbólico, de segunda oportunidades. En un mundo antiguo donde la mancha, la vergüenza, el pecado podían marcarte permanentemente, donde tu reputación una vez arruinada raramente se recuperaba, estos baños ofrecían reset ritual. Descendías impuro, emergías puro. Era muerte y resurrección en miniatura, disponible no una vez en la vida, sino constantemente, cada vez que lo necesitaras. Cuando ves esos mikvaot excavados hoy, esas piscinas de piedra vacías después de 2000 años, estás viendo más que arquitectura religiosa. Estás viendo la infraestructura física de una cosmovisión completa donde cuerpo y espíritu, individual y comunitario, visible e invisible, se entrelazaban en cada acto cotidiano. Estás viendo cómo una cultura usaba el elemento más básico, el agua, para construir identidad, comunidad y sentido de lo sagrado en medio del caos del mundo antiguo. Y tal vez, solo tal vez, había en esa obsesión ritual una sabiduría sobre transformación, renovación y la posibilidad constante de empezar de nuevo que nosotros, con nuestras duchas rápidas y distraídas, hemos olvidado completamente.